empiezo. Entonces, hermanos, buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestro repaso como maestros. Y como somos maestros y yo voy a dar la clase, yo les voy a estar preguntando, porque ustedes son los que me tienen que decir, yo soy la maestra, ustedes son los que deben de aprender, ¿correcto? Entonces, vamos a aprender todos, pero sin embargo las preguntas las hago yo, porque soy la maestra. ¿Sí? Estamos bien. Entonces empezamos. El gran conflicto y la iglesia primitiva. ¿Qué pasó en la iglesia primitiva? ¿Cuáles fueron las características, sobre todo de sus discípulos, al iniciarse a andar con Jesús? ¿Qué trabajo o qué forma hizo Jesús para que cambiaran, que las actitudes fueran mejores o peores? ¿O qué pasó con ellos? Bueno, fue algo muy bueno porque eran hombres, o sea, de inicio fueron hombres comunes, como nosotros, con necesidades y carencias como nosotros. Sí. Y el seguir a Jesús, el planteamiento que Dios le dio, sígueme, era dejar todo por seguir a Cristo. Entonces, ese es un punto muy importante, porque el seguir a Jesús, ¿qué es lo que nos pide seguir a Jesús? ¿Sí? Dejar todo, ¿a qué se refiere? Es un punto muy importante. Ya sabemos que toma gente común. Sí. Ahora, que Dios no buscó talentos así de las mejores universidades, sino gente común. Bueno, ¿qué consideramos una gente común, hermano? Aquí el problema se presenta porque ellos tenían ideas preconcebidas. ¿Sí? Habían nacido con ideas preconcebidas de decir que El Salvador nos va a poner un reino, ¿Sí? dices, y nos va a quitar el yugo romano. Y no se cumplió lo que ellos querían. Nada más, hasta la muerte de Cristo, algunos todavía estaban diciendo, ay, pensábamos que se iba a liberar, nos iba a liberar Israel y nos iba a dar libertad. Pues no fue así. Entonces yo siento que aquí encontró a Dios, o Cristo mismo, mucha terquedad, mucha ignorancia. Entonces volvió a aprender, desaprender y aprender de nuevo. Entonces ya fue difícil, ¿no? ¿Nosotros cómo estamos? ¿Como ellos? ¿O estamos mejores? ¿O estamos igual? Es que a veces también tenemos ideas preconcebidas. O sea, de por sí traemos una historia cada quien atrás, Sí. ¿no? Cosas que aprendimos malas. Y a veces también nos dejamos llevar por la misma vorágine de la vida diaria, ¿no? De lo que pasa a nuestro alrededor, de las noticias. Y eso nos desvía también de Jesús. Y en muchas personas tienen la idea que al yo ser un cristiano ya no voy a tener problemas, que toda mi vida va a ser color de rosa, que voy a tener dinero, y no es verdad. O sea, a veces pensamos que el ser cristiano es símbolo de prosperidad económica y no es así. Entonces nosotros tenemos que quitarnos esas falsas ideas preconcebidas de lo que aprendimos antes de llegar a la iglesia, de lo que nos toca vivir en nuestro momento, que también nos puede alejar de Jesús, y de pensar de que porque yo vengo a la iglesia o porque trato de seguir a Jesús, yo no voy a tener dificultades. ¿Y qué es lo que sucede? Que en el momento en que pasa algo que no me gusta en mi vida, o que no me gusta a mi alrededor, o que me acuerdo de cosas pasadas, empiezo a alejarme de Dios. ¿Por qué? Porque soy una persona, soy un ser humano con muchas carencias, y porque no ejercito mi fe como debería. Yo creo que lo que dijo Lupita ahorita de que comienzo otra vez y no estoy con Jesús, me doy cuenta. Aquí en la lección del domingo dice comienzo y un nuevo comienzo. Tuvo que volver a comenzar Dios con sus discípulos. Para nosotros en esta época tiene Dios que hacer lo mismo. Pero qué oportunidad vamos a tener porque no estamos con los discípulos. Es que todos los ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotros? Sí, hermano, perdón. Hermana, que solo 10 días de oración, Sí. pero reemplazados esos preceptos por la verdad. Pero eso ya fue hasta que los condujo. Ahorita estamos en el comienzo. Sí. Entonces, yo creo que, por ejemplo, usted pregunta, ¿por qué me pasa así? Ahora porque no ha hablado tanto, hermano, pero tiene que ser reemplazado nuestros pensamientos por la impresión que nos lleva el Espíritu Santo, porque esos fue los que los hizo comprender la verdad de lo que Jesús predicaba, y solo hasta entonces tuvieron la capacidad de poner en práctica lo que se había aprendido. Anteriormente solo había sido, digamos, para ellos algo así como la teoría.
Así. Pero ahora sí, para pasar a la práctica se requiere más que solo el aprendizaje, sino la conducción del Espíritu Santo. Dice aquí, dice, ¿cómo respondió Jesús ante tanta ignorancia? Se centró al propósito de él. El plan cósmico era un plan diciendo, ya moriste, subes al cielo, ¿y quién viene en tu lugar? Sí. Entonces se concentró en decir, miren, todo esto se va a terminar cuando sea derramado el Espíritu Santo. Entonces Así es. concéntrese, se concentró. Porque todas las que le preguntaron a Jesús, ¿no? Porque es cierto que te vas a establecer, ¿qué va a pasar? ¿Vas a ponerlo este tiempo? Y Jesús les dice, regrese contentos, váyanse a Jerusalén, y yo voy a estar ahí un poco así. Entonces derrama el Espíritu Santo y punto. Y ahí el Espíritu Santo los lleva. Sí, dice aquí, los 11 discípulos regresaron a Jerusalén llenos de recuerdos y con corazones resplandecientes. Que ha de haber sido una cosa tan hermosa, una cosa de resplandeciente, que estás viendo la realidad, ¿sí? Pero de tal manera les habla Jesús que logran entenderlo, pero ya van también con sentimiento de hacer lo que les está diciendo. ¿Por qué requerimos de tanto tiempo nosotros también para poder llegar a esto? No obstante, necesitaban algo más. Debían esperar hasta que el Espíritu, quiere decir que nosotros no vamos a cambiar hasta que el Espíritu vive en nosotros. Sí, Ese es justamente el problema, que muchas veces ellos tenían, aparte de tener ideas preconcebidas, ellos hay algo que nos detiene, y los detuvo a ellos y nos detiene. Entonces el Señor en el nuevo comienzo les prepara para la recepción del Espíritu Santo y les dice, no se vayan, quédense ahí, van a estar juntos. Entonces, y ya están preparados, ya empiezan a entender lo que no habían entendido. Cuando, por ejemplo, en el camino de Maús decía, no sentíamos que ardían nuestros corazones. Empiezan a comprender. Entonces, ya comprenden y ya se abre el corazón para que pueda el Espíritu Santo hacer la obra que antes no había podido hacer. O sea, tenemos que esperar que Dios, porque va a ser al menos así lo estoy entendiendo yo, que nada más si no es por Él, no vamos a poderlo hacer. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezarnos a preparar, o qué hacemos, hermanos, para cuando venga o nos pase lo mismo, ya estemos preparados. Porque no creo que lo haga igual que con los discípulos. Es que ahora la bronca va a ser en el corazón. Entonces, el único que discierne los sentimientos es el Espíritu Santo. Permitieron al Espíritu Santo que nos tome y nos dirija. Ahora, lo que dice el hermano, ¿qué tenemos que ¿qué tenemos que tener? Pues tenemos que estar ya de amigos de Jesús. O sea, nosotros ya no tenemos otra oportunidad más que ya estar de la mano de Jesús y de veras estar convencidos de lo que nos está diciendo Jesús y tener ya otra actitud, ¿sí? Hasta como maestros, hermanos. Permitirle al Espíritu Santo que haga la obra. Ándale, ¿por qué no estamos todos los maestros? ¿Sí? Lo mismo. ¿Por qué no obedecemos cuando nos dicen hay que ir a predicar? ¿Por qué no vamos a predicar? ¿Por qué? Entonces estamos en la misma necedad, ¿sí? Pero a ellos ya los preparó Jesús y les va a traer el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que pensar que Jesús está con nosotros, aunque no venga con nosotros. ¿Sí? Porque no nos toca que venga con nosotros, sí, Lupita. Es que para nosotros todos los días debe de ser un nuevo comienzo. O sea, aparte de orar y estudiar, Así es. cada día para nosotros es un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque debemos pedir que el Espíritu Santo muere en nosotros todos los días. Y hasta que no logremos que el Espíritu Santo habite en nosotros todos los días, no vamos a estar capacitados de hacer toda la obra que Dios quiere que hagamos. Y eso debe de ser diario, pedir de rodillas. Diario. Tenemos que, dice aquí, el Pentecostés, Dios hizo lo contrario. Aquí Él podía ver un grupo de personas listas para proclamar las buenas noticias. Él quiere vernos así, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es que los discípulos recibieron el bautizo del Espíritu Santo. Y fue cuando Dios los capacitó para poder hablar en otros idiomas. Porque después de ese estruendo, ellos empezaron a hablar en otros idiomas, ¿no? Y la Biblia dice que toda la gente que estaba ahí
se maravillaba de oír que hablaban en su propio idioma, ¿no? Así es. Aquí la lección dice que contrariamente a lo que pasó en el diluvio, Sí. cuando los hombres quisieron edificar la torre de Babel, Dios confundió sus lenguas y ya no se entendía, ¿no? Porque no era una labor que Dios hubiera pedido o que hubiera autorizado. Sin embargo, en el Pentecostés, esos hombres que eran iletrados, a lo mejor ni siquiera habían ido a la escuela, eran hombres rudos, sin educación, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Allí vemos el poder de Dios, de cuando Él quiere que se haga su obra, y si nosotros lo pedimos y nosotros lo permitimos, Él nos da lo que necesitamos para realizarlo. Por eso estos hombres en el día del Pentecostés recibieron ese poder de poder hablar en otros idiomas, porque a través de esos 12 hombres es como nosotros ahorita llegamos a conocer la palabra de Dios. Por esos primeros 12 hombres es que tenemos una Biblia. Dice, enfrentando a los saduceos, nosotros vamos a tener enfrentamientos difíciles. Hermana, el Espíritu Santo es el que nosotros necesitamos, si nos damos por nuestras propias fuerzas, como decía la lección, con él, para él, pero a veces lo hacemos sin la protección del Espíritu Santo. Pero si tenemos al Espíritu Santo, Él va a hacer la fuerza para golpear a Satanás. Sí. Y a veces se nos olvida eso. Sí, lo importante es que nosotros aprendamos qué tenemos que hacer para que el Espíritu Santo, igual que en el Pentecostés con ellos, nos pase a nosotros. O sea, hay que prepararnos para una nueva actitud. Necesitamos tener una nueva actitud, porque aquí vamos a empezar, dice que el Espíritu Santo, pero lo importante es, Dios mío, ¿qué hago para que ese Espíritu Santo, cuando me toque ya que vengas, qué voy a hacer? Debo de estar preparada. Yo creo que nos pasa muchas veces, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de pedirlo, pero pareciera que seguimos igual. Entonces, el por qué hacer ahí en ese problema, yo creo que es permitirle, porque Él está ahí. Él está dispuesto, dice que si un padre está dispuesto a dar a sus hijos lo mejor, no les va a dar una serpiente, ¿verdad? No, les va a dar lo que le pide. Más el Padre nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. ¿Por qué entonces no lo tenemos? Porque lo pedimos, pero como de dientes para afuera. No le permitimos. Cuando viene el momento en que nos tiene que transformar, vamos para atrás y no le permitimos. Es como el carro, que yo quiero que alguien maneje mi carro, pero yo se lo quiero quitar y yo se lo pido y tengo que dejarse. Hay un librito que nos dieron aquí, que nos lo trajeron, que tiene un carrote grandote y que dice que vamos manejando con Dios, Él va a nuestro lado. Y vamos en sentido contrario, porque somos cristianos. Entonces vamos en sentido contrario, Dios nos ayuda. Y hay un momento que le digo, ya, ahora sí, si ya quieres vete, yo ya puedo, Jesús. Entonces Jesús se va y yo quedo y empiezo a chocar. Yo sin Jesús no puedo hacer nada. Entonces, tenemos ese problema grande y vamos a tener una lucha muy grande, porque dice que aquí estuvieron en el concilio, ¿sí? Entonces imaginan con toda esa gente que estaba en contra de Dios y que no querían que vieran que había resucitado, ¿qué hacer? Sí, y ahorita... Bueno, aquí enfrentando a los seduceos, sí. Los seduceos creían en la reencarnación. Sí. Entonces, pues no comulgaban con las ideas de Cristo. Entonces, ellos tenían que enfrentar eso. Tenían que enfrentar porque si nosotros, digamos, si los seduceos creían en la reencarnación, indudablemente quien conoce la Escritura sabía plenamente que los muertos nada saben, que ni tienen más vida, ni nada, ni pena, ni gloria, nada. Nada. O sea, ellos están descansando con Dios. Entonces, ellos tuvieron que enfrentar a ese grupo, los seduceos, ¿sí? Cuando Cristo le dice, bueno, dice, si una mujer muere, porque lo quisieron tentar por ahí, Sí. y se le muere el primer marido y se le muere el segundo, dice, cuando llegue, ¿quién va a ser su marido? ¿No? Sí. Dice, no, dice que en el cielo no va a haber esposos, no va a haber matrimonio, no va a haber, todo va a ser como antes. Entonces, fíjense qué preparación tenemos que tener también. O sea, aquí nos están hablando de ellos, cómo lograron salir, ya tenían el Espíritu Santo. Entonces, nosotros sin Espíritu Santo no vamos a podernos defender y no vamos